Hola gente, seguimos con los arcos de Blue Lock y estamos en la liga neo-egoísta. El primer partido había resultado con una victoria del Bastard Munchen sobre el Barça por 3-2 con un gol de Kunigami gracias a una combinación con Isagi. Lo que sigue de este partido es una rápida explicación de Ego sobre el sistema en el que se encuentran. Tienen dos opciones para entrar en el nivel mundial. Como peces deben adaptarse a la misma filosofía del equipo o deben teñir el agua de su propio color. Ego les presenta la nueva clasificación ahora que el primer partido ha terminado, una serie de salarios anuales de la liga neo-egoísta. Ellos están bajo la inspección de todos los líderes de los grandes clubes del mundo, ven sus jugadas, pases y ofertan por ellos una vez que el partido haya terminado, una subasta de Blue Lock. Isagi, por ejemplo, tendrá una oferta de 17 millones presentado por el Berserk Dortmund, rival del Bastard Munchen. Kunigami del Kawasaki Berserker de Japón por 24 millones, por Bachira de Portugal, el Portimón ofrece 32 millones, es decir, la liga neo-egoísta funciona como un mercado de jugadores. Así tenemos los mismos clubes mostrando el valor de sus jugadores, NES con 50 millones, Kaiser con 300 millones, lo que hará Ego es, dejando de lado a los jugadores extranjeros, usará la clasificación salarial para establecer el top de 23 jugadores de Blue Lock que se unirán al equipo sub-20 de Japón. Esta liga servirá para que los jugadores de Blue Lock afilen sus habilidades y para que los extranjeros puedan mostrarse a los clubes del mundo. Ego establece la filosofía de la liga y del deporte, los clubes son tiendas y los jugadores mercancía. La entrada de Isagi respondió a eso, demostrar que un producto vale, y lo ha logrado. Ahora tiene un precio en él, su valía se ha demostrado. Aunque también tiene una parte mala, si fallan todos sabrán que eres un perdedor y tu valía no se recuperará. Ego revela que esto es un reality show de todas sus peleas, por ejemplo mostrará un partido en el que se está desarrollando en este momento, el Italia Ubers contra el France PXG, donde Hitoshi Rin está jugando y anota el gol para la victoria. Shinpachi Ego ha creado Blue Lock TV, los partidos están siendo transmitidos al mundo entero, todos están esperando ver el nacimiento de un nuevo héroe. Pero claro, si no consiguen entrar a los partidos no conseguirán oferta y los caminos se cerrarán, así que deben apuntar a la posición de delantero o huir a una nueva posición regular, no importa lo que deben hacer, deben probar su valor. Y así entramos al partido número 2, Machine City contra el Bastard Munchen, pero antes debemos ir 10 días atrás cuando Chris Prince, su maestro, se presentó, diciendo que la filosofía del equipo es la velocidad, el ímpetu y un cuerpo saludable. Por ejemplo, le pregunta a Chigiri qué esperaba al elegir el camino, el cual responde que quería que su velocidad fuera más poderosa. Mediante un rápido palmeo de sus cuádriceps y de las piernas de Chigiri, deduce que es un atacante tipo velocista. Lo mismo hace con Nagi y se da cuenta de que gracias a sus abrumadores músculos internos puede hacer giros casi imposibles. Con Reo se da cuenta de que es un todoterreno gracias a su balance muscular. De esta manera, Chris mide los músculos de todos, se da cuenta de que ellos confían en sus talentos, pero les dice que cuando no cuidan sus talentos, el talento se marchita. Por ejemplo, si alguien tiene el talento de correr rápido, eso no fue enseñado por nadie, pero si entrena esos músculos sin saber, termina siendo como si se pusiera una armadura, se vuelve lento y el talento se marchita. Eso es lo que produce entrenar ciegamente, pierden la identidad y rompen su mentalidad. Por eso, un genio se puede desvanecer con el tiempo. Un profesional debe ser capaz de entenderse a sí mismo, qué músculos debe ejercitar para hacer las jugadas que quiere maximizar su talento. Demuestra su cuerpo, un cuerpo que dice fue entrenado para mejorar su talento, un invencible cuerpo. Un cuerpo saludable puede albergar la locura para cambiar el mundo. Por eso en Machine City deberán entender el mecanismo de sus cuerpos y luego comenzar a sentir el talento de ellos. Luego del entrenamiento podrán despertar el talento escondido en sus propios cuerpos. Empieza así la revolución corporal para los chicos de Blue Lock. Volvemos al presente y en la sala de monitoreo vemos el resultado de la subasta luego del partido entre Francia e Italia. 5 millones para Ariu desde Urawa Rubis de Japón, 12 millones para Karasu de PXG de Francia, 15 millones para Aiku desde el Bolos de Italia, 20 millones por Shido del Ajax de Holanda y 32 millones por Rin desde el PXG de Francia. La clasificación así queda con Rin a la cabeza, seguido por Bachira, Kunigami, Shido, Isagi y Aiku. Karasu, Otoya y los demás. Chris Prince les dice el partido que se avecina, Chigiri con su velocidad, Reo, Nagi entrenando formando un cuerpo para tener el poder y así alcanzar el límite de sus habilidades naturales. En el vestuario del Bastard Munchen, Isagi dice estar contento por la oferta del Berserk Dortmund, pero dice que el valor de Rin es mucho mayor al de él.
Además, quien anota un gol tiene mejor clasificación. Si bien Yukimiya le dice a Isagi que no debió dar ese pase y que es prueba de que no es un gran delantero, seguirá hostigándolo. Incluso Isagi acepta esto y le dice que entiende que es débil, pero que es lo que pudo hacer dentro del campo y se estableció su propio desafío. Pero Yukimiya seguirá hablando hasta el punto de hacer enfadar a Isagi diciéndole que ni siquiera puede entrar entre los titulares y no debería hablar. Quien interrumpe es Kaiser, que le dice a Yukimiya que es normal estar celoso de las circunstancias de Isagi, pero que le ofrece seguirlo a él y no a Isagi, que hay más de un camino para ser regular, Yoichi o él. Deben elegir bien a qué rey servir. Cuando Kaiser se va queda la duda, ¿quién seguirá a Isagi y quién a Kaiser? El sistema Kaiser o Isagi todo vale para ser titular. Reinar independientemente para devorar al equipo, cada uno de ellos buscará su camino, su forma de luchar y sobrevivir. Luego tenemos un poco de la historia de Yukimiya, un chico talentoso que nació para ser una superestrella del fútbol, quien habilidades, presencia, lo tenía todo. Su sueño era ser el mejor del mundo. Sin embargo, notará que su vista comienza a fallar, comienza a ver nublado. Una visita al doctor lo confirma, visión de túnel y aparición de puntos ciegos. Cuando está cansado es neuropatía óptica, una enfermedad visual que no se detiene. En el peor de los casos lleva a una ceguera, pero puede hacer un tratamiento. Sin embargo, con respecto al el doctor le dice que mientras sea un hobby no hay problema, pero que debe despedirse de su camino como profesional. Esto hace llorar a Yukimiya, que no puede contener las lágrimas y llora desconsolado preguntando si hizo algo mal, que quiere su sueño de vuelta. El doctor le dice que lo apoyará para ser un profesional, pero el progreso de la enfermedad estará ahí, es decir, su tiempo es limitado, se está acabando. De vuelta al entrenamiento, los problemas de visión aparecen ya que está cansado. Se da cuenta de que está enojado con Isagi, está celoso de lo que logró y debe reconocer así su propia debilidad. Tiene que probar su existencia de una forma u otra, está listo para morir por su ideal. Isagi, por otro lado, sabe a quién apuntar. No podrá con Noah por la admiración que le tiene, pero sí tratará de devorar a Kaiser para sobrevivir en el equipo y hacerlo su arma. Con esto dicho, es hora de dar la alineación titular del Bastard Munchen según números del primer partido y el entrenamiento. Kaiser será el delantero con 97 puntos, Kunigami delantero por derecha con 90 puntos, como mediocampista ofensivo derecho Isagi con 82 puntos, Green por el lado izquierdo con 83, Ness como centrocampista y 93 puntos, Ali mediocampista defensivo, el lateral derecho y como revelación Kurona Rance con 80 puntos, ya que en los entrenamientos se destacó como lateral y le dice a Isagi que está eligiendo su lado. Los defensas completan la formación y se suma al lateral izquierdo Yukimiya, que ha logrado números muy competentes. Falta el portero, que también será una sorpresa, Gagamaru, con 85 puntos. Si bien está dentro, Gagamaru pregunta por qué y Noah le dice que según los datos físicos es increíblemente apto para ese puesto. Del equipo es el que mejor tiene números para ser arquero, a lo que Gagamaru acepta mientras pueda jugar. Pero Noah sabe que hay dos filosofías dentro del equipo, la que enfoca a Kaiser como goleador y la de Blue Lock, donde buscan reacciones químicas desenfrenadas. Noah no solo quiere ver si ambas filosofías pueden combinarse, sino que también es una prueba para el mismo Kaiser. Dicho esto, es hora del partido contra el Machine City, con los tres de Blue Lock listos para pelear. Es un encuentro entre Chigiri y Kunigami, ambos dicen que están listos para luchar uno contra otro. El partido inicia e Isagi descarta el pase directo a Kunigami porque luego del primer partido estará marcado. Debe vigilar a Kaiser ya que es su versión superior. Debe analizarlo, entenderlo y usarlo para evolucionar. En un pase de Ness, Isagi consigue ver el momento perfecto para robar el pase y el gol. Pero a pesar de eso es sorprendido por Reo, que le dice que siempre hace lo mismo. Va contra sus propios compañeros y que vio venir esa jugada fácilmente. Si bien Isagi trata de ir contra Reo, este no se mueve, se da cuenta de que el cuerpo de Reo ha cambiado. Reo escapa de Isagi y si bien Ness lo alcanza, trata de marcarlo. Reo hace un movimiento para perderlo, un dribleo típico de Itoshi Sae, para evitar el robo. Este es el estilo de Reo modo camaleón, versión delantero. Así logra escalar el campo, no usará a Nagi, tratará de hacerlo por su cuenta y logró usar el modo camaleón para disparar con el borde externo de su pie, un tiro característico de Itoshi Rin. Si bien el tiro es bueno, es atajado por Gagamaru, que le dice que es bueno, pero solo es una copia. El partido se reanuda y el balón va para Kaiser, pero es interceptado por Chigiri. En un corte al entrenamiento que ha tenido Chris, le pregunta a cada uno qué tipo de jugador quieren ser, su versión ideal, qué tipo de músculo deberían entrenar para hacerlo. Reo dice que quiere ser un jugador que maneje el campo por su cuenta y robar goles como delantero, tratar de ser el mejor delantero del mundo. Chris Prince le dice que siempre deben pensar así, en su versión ideal, que él lo hace constantemente y siempre entrena para llegar a eso. Deben tener un cuerpo
grupo que vaya con ese ideal. Le pregunta qué tipo de jugada se imagina en su yo ideal, a lo que Reo responde una fusión de Itoshi Rin e Itoshi Sai. Les dirá qué tipo de entrenamiento debe hacer para lograrlo. Para Chigiri es lo mismo, cuál es su ideal, qué es lo que se imagina. En todo esto piensa mientras roba el balón a Kaiser. Su ideal es no pasar el balón, correr, usar sus piernas para pasar a todos los defensas y anotar sus goles como delantero. Lo vemos pasar a los defensas con su rapidez. Vemos a Chris Prince, a diferencia de Ego que los tenía por derecha, lo posiciona como extremo izquierdo, escalando desde ahí gracias a su velocidad. Vemos que llega a enfrentarse a Izagi y Chigiri le dice que será el conejillo de indias perfecto para su nuevo nivel ideal. Si bien Izagi cree que tratará de cortar por dentro para rematar, le dice que lo ha leído. Chigiri lo burla, va hacia el extremo. Mientras otro defensa se interpone, Chigiri recuerda a su maestro, diciéndole que para su gol necesita una zona perfecta, un lugar desde donde pueda anotar, como Del Piero o el mismísimo Barrow. Su zona perfecta para anotar goles en masa serán 19 metros hacia el arco en un ángulo de 44 grados a la izquierda. Espera al defensa, ve sus movimientos, pero Chigiri es más veloz, corta hacia adentro y sin dejar que el otro pueda reaccionar, Izagi quiere oponérsele, pero Chigiri aumenta más la velocidad dejando en ridículo a Izagi. Solo quedan 4 metros más para su zona perfecta, pero alguien más aparece, Kunigami. Pero ya es tarde, sus pasos están listos. Primero encontrar la zona perfecta, después penetrar usando el corte de máquina. Izagi y Kunigami solo son espectadores de su velocidad. Un tercero, un golpe certero al ángulo, un disparo que su cuerpo recuerda en su estadía en Blue Lock. El tiro de Chigiri sale y plasma el 1-0. Una nueva dimensión del talento de Chigiri, el tiro de la pantera del 44. Chigiri les dice a Izagi y a los demás que su evolución es muy lenta y lo llama Blue Lockers. El gol le demuestra a Izagi que Chigiri ha evolucionado, su cuerpo y estilo es superior al que conocía. Chigiri le dice que realmente ha tomado lo mejor de su estilo y le ha potenciado, una fórmula dorada. Le dice que se apuren o los dejará atrás. Quien está extrañamente feliz es Kaiser, que aprovecha esto para burlarse de Izagi esperando que le muestre algo. Si bien Izagi sabe que esto es una provocación, le dirá que se arrepentirá de haberlo retado. Kaiser le da un pase a Izagi para que le demuestre su valor. Izagi encuentra un cooperador en Kurona Rance, que gracias a su habilidad de giros y pase logra escalar el campo con una cantidad grande de pases y paredes, una alineación planetaria lista para destruir al equipo inglés. Con esto y la posición de Kunigami, Izagi trata de crear una oportunidad para su equipo. La clave está en cambiar de marcha con una pared, un ritmo justo para pasar a la delantera. Su compañero lo entiende a la perfección, el balón va hacia Izagi, pero Kaiser aparece para interceptar el balón para sí mismo, exactamente como Izagi lo hizo anteriormente. Kaiser le dice que el guión que escribió es aburrido, que está cancelado. Ahora Kaiser está listo para iniciar su ataque, pero quien aparece es Chigiri, que le dice que su guión también es aburrido y le da sueño. Y también es cancelado. Chigiri ha despejado el balón y le cae a Reo. El juego se agiliza, es rápido, justamente para el arma del Machine City. Quienes están a la delantera es Reo, Nagi y Agi, el delantero del equipo inglés. Vemos a Reo usar su habilidad para copiar y mandar el pase justo a la portería, queriendo conectarse con sus compañeros desde la mitad del campo, algo que aún no había sucedido en el partido. La pelota va hacia Nagi y dos defensas van a cubrirlo. Si bien parece ser una buena idea, sorprendentemente los para con su cuerpo, un bloqueo corporal. Nagi ha sumado el juego físico a su habilidad. Sabe que el arco está detrás y con un giro dice que llevará esto desde cero. Se aprovecha de tomar la pelota, pero aún no termina ahí. Nagi comienza a driblear por su cuenta. Mientras se aproxima al arco, Nagi piensa y ve. Uno a la derecha, dos a la izquierda, 25 metros hacia el arco. Nagi está creando su propia jugada, ya no es el Nagi que solía ser. Ya no es un pase de nadie más, es el fútbol que comienza con él mismo. 10 días antes le preguntan a Nagi qué tipo de fútbol desea y cuál es su ideal. Dice que quiere vencer a Izagi. Chris le dice entonces que tratarán de maximizar las habilidades que lo lleven a eso. En cuanto a qué piensa al anotar un gol, Nagi dice simplemente que reacciona a los pases que recibe. Sobre tácticas tampoco dice nada, solo lo toma como que Izagi o Reo, solo toma lo que Izagi o Reo le envían. Incluso el mismo Chris le dice que le sorprende que haya llegado tan lejos solo con eso. Nagi confiesa que no sabe mucho de fútbol. Luego de un método de experimentación y resultados, Prince dice que en términos de relajación para atrapar el balón es incluso mejor que él, pero hay un problema. Tiene 0 puntos en cuanto a creatividad. Se refiere ya que solamente imagina el gol según los pases que recibía. Depende de los demás. Tiene un estilo pasivo de fútbol. Si sus compañeros no lo ayudan es inútil, por eso pierde contra Izagi. La solución entonces es jugar un fútbol más activo, algo que inicie gracias a sus propias armas, un gol que solo él
sea capaz de crear, si bien Nagi dice que es una molestia. Quien se suma es Agi, que le dice que hay dos tipos de molestias, que quiere ayudarlo con su entrenamiento ya que le parece interesante. Agi es un analizador del fútbol, incluso tiene el apodo de doctor. Es quien le recomienda la atrapada para empezar las cosas desde cero. A partir de ahí podrá comenzar a crear su propio fútbol. Volvemos al campo de juego y vemos a Nagi en acción creando, con esa nueva atrapada que ha cortado el flujo actual del juego. Nagi comienza a crear y pensar, dice que es agotador, que no puede creer que Reo e Izagi piensen en esto todo el tiempo. Recuerda que Agi le dijo que hay dos tipos de molestias, cuando uno tiene que hacer algo que no quiere, la molestia pasiva, y cuando hay algo que realmente quiere hacer, una molestia activa. Ahí vemos a Nagi mandarle un centro a Agi, que gracias a su habilidad física salta y está listo para conectar. Quien también está pendiente de esto es Gagamaru, el cual dice que deben reaccionar a todo, pero Agi no patea, sino que utiliza su habilidad para golpear el balón y darle un pase a Nagi. Nagi atrapa el balón gracias a su control, pero la pelota rebota y espera la caída. Ya tiene un defensor para evitar el segundo contacto, pero no conoce a Nagi, no necesita dejarla caer. Pasa su pierna por sobre la pelota para acomodarse y realizar su tiro. Nagi no necesita esperar, un tiro malabarista, pero quien se interpone en un bloqueo con todo su cuerpo es Yukimiya, que logra salvar el gol de Nagi. La pelota finalmente se va al córner. Yukimiya ha bloqueado la jugada de Nagi. Mientras tanto, el diagnóstico del doctor es 8 sobre 100. Es porque el pase que dio Nagi fue muy difícil, aunque la idea fue interesante. Debe pensar en que el equipo que formó Prince fue para que juegue alrededor de Nagi. Debe encontrar un pase correcto y no forzarlo. Izagi se da cuenta de esto, está probando cosas sobre el partido. Nagi está aprendiendo, un prodigio con bases fuertes. Reo le dice a Izagi que esto puede ser peligroso. Él quedó fascinado con su talento, Izagi también. Ahora Agi y Prince lo están. Si esta guía es buena, puede ser el nacimiento de un genio, del genio más grande del mundo. Quien ejecuta el tiro de esquina es Chigiri. En cuanto a salto y potencia, las posibilidades están puestas en Agi. Pero el tiro de Chigiri sale y Agi corre. Izagi espera poder atraparlo en el aire, pero la trayectoria del balón es baja, los han engañado. Agi es más rápido que Izagi, llegará antes al balón, pero piensa en otra oportunidad, tratar de limitar la trayectoria del disparo. Ahí puede estar la clave. Pero también es engañado, no realiza un tiro, sino un pase hacia atrás y rápido. El pase lleva directamente sobre Nagi, tal como lo practicaron, una jugada preparada. Pero el balón es despejado por Kaiser, que estaba atento a esto, mientras le dice que solo es un genio prematuro. A pesar de esto, parece que Agi y Kaiser se conocen, ya que Agi le dice que esta vez tendrá la oportunidad de analizarlo y Kaiser se refiere a él como un futbolista loco, y a Nagi como su bebé. Izagi, por su parte, se da cuenta de que Kaiser está muy por sobre él mismo. Predicciones, reacciones, etc. Todo eso, en todo, Kaiser es superior. El despeje es tomado por Ness, que comienza el contraataque. Izagi lo sigue desde atrás, tratando de anotar un gol o robar el pase. Está desesperado ya que debe probarse y desechar su mentalidad. Dice entonces que seguirá a Kaiser desde atrás, seguirá sus movimientos, sus pensamientos desde su mismo punto de vista. Así comienza a analizarlo. Tomar la pelota y la devuelve con Ness, no malgasta ni siquiera un solo movimiento. Kaiser corre directo al frente de dos defensores, pero nota algo más. Hace algo extraño con sus ojos, no ve el balón, tuerce el cuello y mira para todos lados. Una pieza parece caer en el arma de Kaiser, algo que llega a reconocer. Kaiser llega con el balón a Chigiri y Reo se entromete. Dicen que le han cortado su curso de tiro, pero Kaiser les dice que están jodidamente ciegos. Golpea el balón con gran violencia, el balón pasa entre las piernas de los defensores, se eleva, pasa cerca de Reo. Agi se dirige hacia el último defensa, la trayectoria del balón pasa a centímetros de su rostro, mientras la potencia le deforma la cara. El arquero extiende su mano para atraparla, pero no puede hacerlo. El gol fue inminente, 1-1 entre el Machine City y el Bastard Munchen. Izagi sabe que su arma no es el impacto Kaiser, sino el ojo Kaiser. La última pieza de rompecabezas es la necesaria para convertirse en el mejor del mundo, pero sabe que no es algo que pueda aprender ahora. Es cosa de Kaiser como el genio que es. Lo que sí puede hacer es el proceso en cómo Kaiser encuentra el curso del tiro más rápido que nadie. Izagi cree que la clave está en la forma de utilizar sus ojos. Cuando se trata de fútbol, para poder percibir todo el campo, cada jugador y el balón en movimiento, es importante absorber la mayor cantidad de información posible con la visión periférica. Pero si te centras demasiado en el balón con la visión central, pierdes la información del escenario alrededor y la toma de decisiones se retrasa. Pero Kaiser es distinto, es como si Kaiser estuviera constantemente recibiendo nueva información que obtiene de su visión periférica, renueva la información de amigos y enemigos, sabe quién está haciendo qué y dónde. Al tener toda esta información, él es capaz de llegar al mejor lugar antes que nadie. Teniendo en cuenta esto, la visión de Kaiser puede ver y destruir las acciones de todos al mismo tiempo. Está en una cuarta dimensión, una visión divina que está por sobre todas las demás.
una meta visión. La visión de Izagi ahora era inferior, por eso no podría ir contra él. Lo que hace Kaiser es superponer la conciencia espacial, la percepción, el conocimiento del fútbol, todo esto al mismo tiempo, desechando y tomando información. Esto sumado al impacto Kaiser lo hace un genio. La regla del fútbol del Kaiser es esa, metavisión más el impacto Kaiser. Para derrotarlo, Izagi debe saber sus armas. No posee el impacto Kaiser, pero en cuanto a la metavisión puede que lo haya usado sin saberlo. Su primer gol en Blue Lock, el momento en que sintió la esencia del gol, su momento de ruptura con Sae y Rin. Todas esas jugadas fueron posibles solamente porque sus ojos y su cerebro trascendieron a todos en el campo. Pero entonces Kaiser mantiene ese estado durante todo el partido o en momentos esenciales. Izagi se da cuenta de que su arma es el tiro directo y la metavisión. Si llega a dominar eso, no solamente podría vencer a Kaiser, sino que podría vencer a cualquiera. Si bien Kaiser se refiere a Izagi como un acosador y que notó que lo estaba siguiendo, Izagi le da las gracias, le dice que gracias a eso ahora tiene una esperanza para aplastarlo. Se reinicia el partido e Izagi está tratando de no centrarse en un solo jugador, sino en su visión periférica para ver todo el campo. No solamente el flujo del partido, sino que quién está haciendo qué y dónde y qué hará después de eso. Toda esa información al mismo tiempo. Mover el cuello, ver y procesar. Ve a Nagi, a Chihiri, a Reo con problemas y coordinarse con Nagi. Aún no hay una brecha, pero siente la adrenalina. Reúne información que antes no podía tener. Seguro, preciso, sustancial. Esta nueva información fluye en su nuevo circuito cerebral. Son super sentidos, no debe perder esa sensación, debe continuar. Ve a Agi retrocediendo, a Yukimiya, a Nagi alejándose de su marca, todo esto a la vez. Ve el pase, entiende que Agi es un señuelo, que los defensas están siendo engañados. La predicción de Izagi sobre Nagi se termina por cumplir. Nagi se mueve, como su metavisión lo había dicho. Así Izagi intercepta el balón y distorsiona el fluir de la jugada ante la sorpresa de Nagi. Con el balón en sus pies, Izagi le dice a Nagi que su creatividad no es más que fingir jugar. Con esta metavisión, Izagi dice que puede ver todo, entender todo el fútbol, ahora es mucho más divertido. Utilizó la metavisión en defensa y ahora tratará de hacerlo en ofensiva. Quien participará es Kurona Rance. Izagi dice que lo atravesarán por el medio y no por los laterales como hicieron anteriormente. Atraparán cualquier distorsión que sale del campo. Pasan a Reo con una pared con una gran coordinación, ve a Kaiser detrás y los demás moviéndose. Ve los movimientos de los defensas siendo inútiles ante la metavisión y combinación ofensiva, ya que minimiza el tiempo de tomar decisiones. Saber qué hacer con el balón es casi automático. Toda esta información, incluso él mismo. Ve a todos, piensa en lo que suponen los demás, no deja de pensar, el flujo de información y posibilidades no se detienen. Posiciones de aliados, enemigos, paredes, pases, todo al mismo tiempo. Izagi lo ve todo. Incluso se deja llevar por su propia fascinación y dice que es jodidamente asombroso. Ve cómo el campo comienza a abrirse, como Kunigami está frente a él y Ness se ofrece para la jugada. La combinación de Ness e Izagi más la metavisión no para de dejar oponentes en el camino. Es totalmente efectiva, cada pieza es información que Izagi procesa. Con esta llegan frente al área, Kunigami se mueve e Izagi ve el lugar exacto donde debe ir el balón. Él lo sabe, Kunigami lo sabe, el mejor curso de pase. Pero todo esto es una carnada. Kunigami se lleva la marca, Izagi hace una magia y está por tirar listo al arco, pero alguien aparece por detrás. Un movimiento más es agregado, un pase para Ness. Un punto ciego detrás del mismo Izagi, un momento donde la pelota debe caer ahí. Izagi pide el balón a Ness, la mejor pieza del gol listo para anotar. Ness golpea el balón, Izagi sabe que va a dar un rebote y debe recordar la posición del arquero. Es algo simple, está llegando al lugar perfecto, todo coincide con su predicción. El balón llega a él tal como lo predijo. Este es el renacer de Izagi Yoichi, la metavisión y el tiro directo. Pero quien se interpone es Kaiser, que le corta el ángulo de tiro. Con esta acción, le da la bienvenida a su dimensión. Izagi piensa si debería reiniciar todo. No debe ir desde cero, aún puede ir contra ello, quiere tirar. Izagi dispara entre las piernas de Kaiser mientras le dice que se quite del puto camino. El balón lleva la fuerza de Izagi y sus predicciones por su metavisión. Hacia el ángulo se dirige, ya pasó las piernas de Kaiser, ahora va entre los defensores. El arquero levanta la mano para alcanzarla, los defensores apenas pueden moverse, pero detrás de ellos alguien se mueve, Kunigami, que se estira y salta a la altura del balón por sobre todos los demás. Toma el disparo como un pase y él mismo dispara frente a la portería para anotar el gol frente a la mirada de todos. 2-1 para el Bastard Munchen e Izagi se anota otra asistencia. Esto no contenta a Izagi, no quería una asistencia, manda a la mierda a Kaiser y a Kunigami por haber robado su gol. Si Kaiser no estuviera ahí podría haber anotado. Este momento es aprovechado por Kaiser diciéndole que no era la mejor opción patear entre sus piernas
y que lo mejor era darle el balón. Se burla diciéndole que realmente parece que disfruta repartiendo asistencias. La ira y la bronca de Isagi se refleja en su rostro, sus palabras ante lo que ha pasado. Le dice que lo matará aunque sea lo último que haga, lo destruirá por completo. Desde el banco Noel Noah dice que esto no debe destruirlo, que ese boleto que ha encontrado puede cambiarlo todo, puede volverlo el mejor del mundo, incluso llevarlo directamente a él. A pesar de la frustración de Isagi, se dio cuenta de que muchos jugadores de gran nivel tienen esa metavisión, mediocampistas y delanteros. Entiende que cuando se enfrentó a Sae, él también utilizó la metavisión, es decir, que Isagi ha logrado pasar al siguiente nivel, pero de repente se siente muy cansado. La metavisión lleva un gran desgaste físico y mental, drena la resistencia física y mental al mismo tiempo. Por otro lado, Reo ve la evolución de Isagi a la distancia, pero él tampoco se queda atrás. Dejando el pasado, le demostrará al mundo que Reo Mikage puede pelear por sí mismo. Cuando está seguro de esto, Nagi le dice que quiere vencer a Isagi, que ahora no puede hacerlo solo, que sigue las indicaciones de los demás pero no tiene resultados. Reo le dice que no lo meta en sus problemas, que él eligió ese camino, pero Nagi dice que cuando jugaba con él, el fútbol era divertido y ahora ya no lo es. Le pide que le preste su fuerza para ganar y vencer a Isagi. Le dice directamente que necesita su ayuda. Si bien Reo le dice que no quiere ser manipulado por él de esa manera, la decisión de Nagi es directa. Dice que siempre estuvo pensando en ganar la Copa del Mundo junto a él, que cuando lo invitó a jugar al fútbol por primera vez, cuando eligió a Isagi, fue porque quiso hacerse fuerte. Lo mismo con su elección sobre Inglaterra, lo mismo ahora en el campo. Deben combinar su nuevo fútbol, ambos han mejorado y cree que juntos podrán lograrlo. Nagi quiere sentir la emoción de la victoria. Reo le pregunta si esto es realmente su ego, a lo que Nagi le dice que no es solo una emoción o su ego, este es su sueño. Reo termina por aceptar la propuesta de Nagi mientras lo abraza y le dice que está bien, que jugarán al fútbol mientras piensa en que será parte de su sueño hasta que se convierta en el mejor del mundo. Con un Isagi cansado, Kunigami le agradece, irónicamente, por el pase. Le dice que ese tiro fue un banquete. Isagi le dice que no le hable y que no entiende nada de lo que pasó. Cada instante, cada jugada, cada momento fue planeado por él y Kunigami simplemente comió las obras. Pero Kunigami le dice que habla demasiado, pero que aún no ha anotado ningún gol, que debería llorar así cuando lo haga. Isagi le replica que lo hará y que le dejará las obras diciéndole delantero hiena. Isagi sale seguro de devorar y destruir a todos gracias a sus sentidos. Agi analiza a Isagi, dice que sus movimientos se han convertido en una amenaza. Quien se interpone es Kunigami, pero al tratar de alejarlo, Kunigami se defiende. Esto es gracias a su habilidad muscular. Kunigami ve este enfrentamiento junto a Kaiser, Chihiro y Reo y se da cuenta de la situación es similar a la de Laviño y Noel Noah. Pero en lugar de arremeter a ciegas como antes, ahora decide esperar. Entiende la situación, por eso entiende que Chihiro está en un error cuando se mete para hacer una pared, lo hizo demasiado rápido. Si se mueve ahora, Kunigami bloqueará el paso y al mismo tiempo Agi se desplaza ocupando el espacio que Chihiro ocupó. Con su metavisión, Isagi sabe que puede robar ese balón, está listo, pero Kaiser pensaba lo mismo y aparece para hacerlo. Esto claramente lo sorprende porque Isagi pensó lo mismo y le sacan el balón a Agi. Sin embargo, el balón cae en Reo, que está listo para ir y continuar el contraataque. Reo, seguro de mostrarle al mundo su combinación con Nagi, comienza con su estilo emulando a Itoshi Sae. Su velocidad aumenta a un gran nivel. Agi se opone a esto, dice que si sigue por ese camino el despertar de Nagi no pasará. Reo lo calla y le dice que no hable como si hubiera logrado algo. Esta es la propia decisión de Nagi, él pidió su ayuda. La combinación Reo y Nagi sigue dando frutos en su avance. Reo entiende que dedicar su estilo de camaleón evolucionado para ayudar a Nagi en su camino al gol es su desafío, es su manera de entrar en el flow. Debe convertirse en las manos y piernas de Nagi Seishiro. Nagi por su parte quiere hacerlo y su ego comienza a aparecer. Isagi con su metavisión tratará de predecir el lugar donde ellos tratarán de alcanzar. Nagi y Reo están en total sincronía, pasan a los defensas alemanes sin que ellos puedan tocar la pelota siquiera. Nagi se da cuenta de que Reo se está volviendo realmente bueno, sabe exactamente el pase que debe dar y el lugar preciso donde Nagi lo quiere. Dice que esto se siente bien. Un último pase con rebote por parte de Reo para que Nagi llegue al arco y pueda anotar, ahora depende de su creatividad, y Nagi no decepciona. No detiene la pelota, la hace girar por su espalda, no la deja tocar el piso y la levanta con un taco. Cuando está listo para pegar su tiro, Kaiser e Isagi se interponen para tratar de evitarlo, pero Nagi hace algo impensado. Detiene el balón con la pisada, vuelve a cero la jugada, hay algo que no le convence.
pero eso no termina. La arroja hacia atrás, quiere un último pase final y claramente Reo lo entiende. Arroja el balón con un pase a Nagi, un pase en elevación, todo por su sueño, enfrentar y vencer a Izagi. Eso era lo que le faltaba. Nagi recibe el balón y lo detiene, el arma que siempre tuvo su control. La pelota rebota y parece que está listo para disparar. Bloquean su espacio, pero gracias a su metavisión, lo sabe, es una finta, un amague, una volea en 2 movimientos. Nagi había realizado esto en Blue Lock y vio a través de eso. Izagi cree que puede alcanzarlo con un cabezazo. La pelota está muy cerca, pero el genio de Nagi no ha terminado su truco. Golpea el balón nuevamente haciéndolo girar, otra volea falsa para pasar sobre Izagi y estar listo para anotar. Quien aparece para detener esto es Kaiser, pero Nagi realiza un nuevo amague con el balón dejando en ridículo a Izagi y Kaiser. 3 amagues consecutivos. Ahora Izagi está desesperado, se arroja para detener el tiro, pero un cuarto golpe aparece. No puede detenerlo o predecirlo, incluso con su metavisión. La pelota gira y se eleva sobre Nagi, que le agradece a Izagi. Le dice que gracias a él ahora es el mejor jugador del mundo. El despertar de un genio, un tiro de volea falsa en 5 etapas. El disparo es muy potente y sale del botín de Nagi. Pasa a la defensa de Kaiser, Izagi y se filtra ante un Gagamaru que no puede hacer nada más que estirarse. Así Nagi anota el 2-2 entre el Bastard Munchen y el Machine City ante la sorpresa de los jugadores del campo y quienes ven esto como espectadores en sus celulares. Nagi festeja hacia el cielo con una fuerza que no habíamos visto antes, incluso se saluda y felicita con Reo por la jugada creada. Izagi está frustrado, incluso con su metavisión no pudo seguir el ritmo, no pudo parar la mejor jugada de Nagi. Mientras Nagi repasa lo sucedido se da cuenta de que ganó contra Izagi, un sentimiento de alivio recorre su cuerpo y se da cuenta de que ganar se siente muy bien. Izagi está obsesivo en preguntarle a Nagi cómo alcanzó ese estado de evolución, qué sintió, en qué pensaba. Nagi le dice que no pensó en mucho, simplemente le dice que ha estado jugando al fútbol porque quería vencerlo. Entonces Reo lo ayudó y ahora está feliz de que su sueño se volvió realidad. Izagi está sorprendido frente a esta respuesta. ¿Eso es todo?, le pregunta. Nagi le dice que simplemente sí, pero que ahora se siente como el protagonista del mundo. Es decir, al inicio cuando creaba jugadas, eso no lo ayudó con su objetivo, entonces se pasó al siguiente estrategia, apoyarse en Reo para lograrlo. Nagi cambió según su objetivo. Agi por su parte le pregunta a Reo si está feliz, a lo que este responde que sí. Él fue quien ayudó a Nagi a lograr su objetivo y no él. Agi lo escucha. Le dice que ahora en adelante dejará la carrera de Nagi en sus manos, ya no está más interesado en él. Mientras tanto, Izagi les dice a Reo y Nagi que ya no habrá milagros de ahora en adelante, pero Reo está emocionado, le dice a Nagi que deben pensar que este será su segundo acto. Luego de derrotar a Izagi, Nagi por su lado no se ve muy emocionado, piensa en qué vendrá después de derrotar a Izagi. La emoción que no tiene Nagi aparece en el banco de suplentes del Machine City. Chris está listo para entrar al campo. Dice que no es para ayudar a sus alumnos, sino que sabe que quien anote el último gol será el héroe que le dará la victoria. Y él quiere ser ese héroe. Prince le dice a Reo que su sueño era ganar por su cuenta, en ser el mejor jugador del mundo por sí solo. Le pregunta si ya se rindió con ese sueño, ya que Blue Lock no es un lugar para compartir ser el número 1. Pero Reo dice que eso no le importa, su sueño real es ganar la Copa del Mundo, que Nagi se vuelva el mejor delantero del mundo y él siendo su brazo derecho. Por el bien de su sueño dejará de lado lo que Blue Lock es. Prince le pregunta si ese es su nuevo ideal. Reo le dice que eso no es un sueño, ese es su ego. Quien también aparece es Noah, que le dice a Prince que no está siendo un buen maestro porque solamente quiere lucirse. Hay una discusión con Prince y Noah donde Noah ganó como mejor jugador de la UEFA y él quedó segundo. Noah esta vez no estará como delantero sino como defensor mediocampista para detener a Prince, que lo llama narcisista. Izagi sabe que su nueva metavisión y el ingreso de las 2 estrellas, ahora el partido cambiará completamente, pero también aprovechará para tratar de analizar y agregar información de ellos más rápido que nadie. Quien también está pensando en el partido es Yukimiya, que sabe que no ha hecho nada durante el partido, solamente ir de un lado al otro como un idiota. No ha hecho nada para sobresalir y que tiene suerte de no haber sido sustituido aún. No quiere ni pensar en si su visión se está volviendo borrosa o no. Si termina el partido de esta manera ya no tendrá otra oportunidad. La pelea entre Izagi y Yukimiya comienza, los dos tienen el mismo objetivo, tratar de robar el último gol. El partido se reinicia y Chris logra provocar a Kaiser para que lo enfrente, diciéndole cobarde. Le pide el balón a Ness y el enfrentamiento comienza. Si bien Kaiser logra hacer buenos movimientos, Chris logra mantenerse a la par y se da cuenta de que es imposible interferir en este duelo de 1 contra 1. Pero Chris no se detiene con sus provocaciones, nota que Kaiser piensa
y le dice si ya terminó con intentar pasarlo y que si no puede hacerlo por sí mismo no merece ser llamado una superestrella de la nueva generación. Esto enfada aún más a Kaiser, que con un doble toque y un pase por debajo de sus piernas trata de pasarlo. Va contra él en un duelo cuerpo a cuerpo, 1 contra 1, donde Chris Prince lo neutraliza. Pero antes que todos aparece Noel Noah para tratar de tomar el balón, y cuando está por tomar el balón alguien más aparece, Reo. Logró leer el balón perdido incluso antes que Noah. No es por habilidad física, es algo más. ¿Será posible entonces que Reo también haya logrado la metavisión sin saberlo? El balón llega a Chigiri, que tiene en claro una cosa: tratar de llegar a su zona dorada, esos 44 grados donde su disparo es letal. Su velocidad es lo peor que le puede pasar a un equipo como el alemán, que está en retroceso. La Pantera Roja ha mostrado sus colmillos y quiere afilarlos con un gol. Ya está cerca de su objetivo, la zona desde la cual puede anotar seguramente. Pero quien se interpone es Yuki Miya, que vino del lado opuesto listo para detener su plan. El único que pudo ponerse a la par en su velocidad. Su estilo de juego ha sido devorado. El ganador será decidido en un instante. Chigiri intenta amagar con un tiro para tratar de llegar al sector de su disparo, toma la distancia adecuada, ve el ángulo, el tiro está por suceder y Kaiser se interpone. Le dice que fue demasiado lento, que le faltó 0,2 segundos, pero Chigiri no quiere perder la posesión. Observa a Prince libre y el pase va hacia él, marcado por Noah, pero en territorio de disparo inminente fuera del área. Isagi también observa toda la secuencia. Quien se interpone es Noah, que le dice que lo aplastará completamente. Noah está seguro de que no podrá disparar desde ahí, ya que ha cortado el ángulo de tiro, pero Prince está extrañamente confiado. Le dice que lógicamente Noah tiene razón, pero eso no lo detendrá, y eso es porque sería un suicidio enfrentar a Noel Noah en el territorio de la lógica. Por eso creó un disparo, un movimiento específicamente para vencerlo, un arma ilógica. Un disparo sale del pie de Prince y supera a los delanteros y defensas. Gagamaru ve llegar el balón, lo ve caer, gira de manera aleatoria y al mismo tiempo es un disparo rápido y errático que nadie, ni siquiera el mismo Prince, sabe dónde caerá. Gagamaru trata de adivinar la trayectoria, izquierda o derecha, intuición o reflejo. No hay manera de que pueda saber dónde irá, pero Isagi aparece cargando en dirección al arco, corriendo. Gagamaru nota que ni siquiera está mirando el balón. Isagi grita una orden: "Tú ve debajo, Gagamaru", y este obedece. Isagi salta y logra bloquear el gol con una desesperada patada hacia atrás. Mientras Gagamaru cubría debajo, Isagi se encargó de cubrir el ángulo superior. La pelota rebota en el travesaño, pica delante de la línea del arco y sale disparada. La cara y expresión de Prince al ver esto simplemente no tiene precio. Su confianza estaba en ese tiro. Isagi luego explicará que a pesar de que no era capaz de leer la trayectoria del disparo, sí había logrado leer cuáles eran los puntos más vulnerables en el arco. Si lograba defender esos puntos había una pequeña oportunidad. Fue una gran apuesta, de la que salió ganando. De esta manera Isagi ha devorado a Chris Prince, el número 2 del mundo. Y ahora es su turno de comenzar. Isagi grita que alguien debe obtener el rebote y la pelota es tomado por Kurona, quien le dice a Isagi que está en su rol de egoísta. Isagi quiere aprovechar esta oportunidad, ya que desde que Noah y Chris han entrado al campo de juego, este se ha vuelto más caótico y más difícil de leer. Incluso Kaiser no debería ser capaz de entender la situación. Piensa que este es el momento en que debe aprovechar con Kurona para golpear antes que nadie. Puede anotar, esta es su oportunidad de oro, tratar de reordenar el campo a su antojo, pero su optimismo es frenado por Yuki Miya, que lo detiene, su propio compañero de equipo. Le quita la pelota, le dice: "Cállate, Isagi, no todo el mundo gira a tu alrededor, este es mi partido, ahora ya que me estoy quedando sin tiempo". Con esta nueva actitud comienza a esquivar contrincantes, pasa a Chigiri, pasa a Reo, que no puede detenerlo. En un flashback recordará el diagnóstico que le han dado. Cuando comenzó a usar sus gafas, su doctor le dijo que tenga paciencia, ya que si bien el tratamiento no estaba empeorando, su visión tampoco lo mejoraba, que debe tomarlo con calma. A esto Yuki Miya le responderá que finalmente cree haber estado en buenos términos con su enfermedad y dice que recuerda la frase: "Dios nunca nos da más de lo que podamos manejar". Así que cree que Dios no le dio esa condición si él no creyera que podría superarlo. Mientras escala el campo, eso recuerda: "Supéralo, supéralo, supéralo. Esta es su oportunidad dorada. Estuvo esperando este momento durante todo el partido. Un contraataque". Sigue pasando contrincantes sin ni siquiera pasar el balón, los demás saben que es bueno. Mientras deja en el piso a sus oponentes, sigue pensando: "Dios nunca nos da más de lo que podamos manejar". Esta frase se repite cuando llega a la puerta del área. Mientras recuerda por todo lo que ha pasado, nuevamente repite la frase: "Dios nunca nos da más de lo que podamos manejar", y al mismo tiempo golpea el balón. Dispara, la pelota se eleva, un tiro giratorio típico de Yuki Miya. El arquero lo ve venir, pero se ve vencido, es un disparo difícil de detener, igualmente se estira. Yuki Miya dice que todo su dolor y sufrimiento fue solamente por este disparo, pero Chris Prince
aparece en el lado del arquero, que no puede alcanzar. Este se estira y Chris corre a cubrir el espacio vacío al que el balón parece dirigirse. Con una chilena despeja el tiro que parecía tener un destino de gol inminente. Noah, Izagi y el banco de suplentes solamente pueden tomarse la cabeza ante lo que han visto, pero Chris no ha terminado. Mira directamente a Yukimiya y le dice: patético, ha destruido la última oportunidad de Yukimiya, el número 2 del mundo no ha querido que esto termine aún. La corrida mágica de Yukimiya queda solo en humo gracias al despeje de Chris. Desde la habitación del control hay sorpresa por la calidad de Yukimiya y dicen que fue un gran logro pasar a 6 defensores y que Chris también es sorprendente, pero Ego dice que para anotar debió pasar a 2 defensores más y ganar el duelo 1 contra Chris. Sin eso, sus chances de anotar se reducen a 0, como ha pasado. Es más, Ego dice que está contento porque Chris bloqueó el disparo, y esto es porque si el gol hubiese entrado, los efectos hubieran sido desastrosos a largo plazo, tal como el último gol, el de Nagi Seishiro. Se refiere a ese gol como un gol de mierda, si bien su compañera no puede creer lo que escucha, ya que en las redes sociales se lo llama como el mejor jugador del mundo o el gol del siglo. Pero a lo que Ego se refiere es que será imposible, nunca más, Nagi podrá replicar ese gol. Dice que el talento de Nagi está sobre cualquier estadística, pero incluso para él esto fue demasiado bien. Lograr el éxito por sobre tus propias posibilidades puede tener consecuencias peligrosas. Lo profundo de su ego está a punto de ser probado. Por otro lado, Yukimiya tuvo un resultado esperado. Aunque se anotaba, dada su propia habilidad actual, podría entrar en el flow, pero la razón por la que Yukimiya falló es que piensa demasiado en sí mismo. Pero su compañera dice que es un delantero, no es parte de la esencia de un delantero. Ego dice que no es confianza lo que tiene, simplemente juega con una fantasía engañosa, con él como si fuese un héroe estúpido. Y el éxito no le llega a las personas que están cegadas de sus propias fantasías. No deben emborracharse con su propio éxito, no deben acobardarse frente a la élite del mundo. Deben demostrar cómo deben romper esa fantasía cegadora y atravesarla para formar su propio éxito. En el campo, Izagi le recrimina a Yukimiya su intervención diciéndole que si no se entrometía él podría haber anotado, pero nota que Yukimiya está en shock por lo sucedido. Cambia la táctica y le dice que fue un buen tiro, que si Chris no estaba ahí podría haber sido gol. Le ofrece entonces que se una a él, que la opción de vencer al equipo entre ellos es lo más racional y óptimo, que junto a Kurona podrían tener más posibilidades de anotar ellos tres y que gracias a su disparo estarán alerta y que podrían usar eso como distracción. Le pide que le dé una asistencia, que como el equipo no ha visto su combinación, eso lo tomará con la guardia baja. Si él lo asiste para anotar, sus chances de ser elegidos en el próximo juego aumentarán muchísimo. Este es el plan más racional y con más probabilidades de éxito, pero Yukimiya le dice que se vaya a la mierda, que habla sobre probabilidades y razonamiento, que a diferencia de Izagi, Yukimiya no actúa según mierdas tan insignificantes. Ya se lo había dicho, él será el héroe de este partido y ganará este desafío por sí mismo. Izagi le dice que es un estúpido, que en ese mismo campo está Noah y Chris, incluso él mismo, que no hay espacio para esas tontas fantasías de jugar como él quiere. Si no hace nada con su estúpido orgullo estará completamente terminado. Debe unirse a él, ya que es para el beneficio de ambos. Pero Yukimiya le dice que es la misma mierda que le dice a todos aquellos que han devorado sus fantasías. Al final solo se preocupa por él mismo. Yukimiya lo entiende ahora, le dice a Izagi que es un pedazo de mierda, igual que Kaiser. Son exactamente lo mismo. Si el mundo va a recompensar imbéciles como ellos, entonces el mundo está bien jodido. Pero Izagi no se queda en silencio, le dice que incluso en este momento aún sigue hablando de pensamientos infantiles. En ese caso él no quiere vivir en un mundo con egoístas narcisistas como Yukimiya tampoco, así que le dice que se prepare y verá como pronto sus preciosas fantasías y sueños se hundirán directo al infierno. Luego de esto Izagi se queda pensando en por qué lo comparó con Kaiser. Cree que no hay nada igual en ellos, que ha pasado tiempo desde que alguien rechazó una de sus propuestas de fútbol. Pero en una idea en su mente, Yukimiya cree que es el protagonista principal, lo mismo con Nagi. Ambos creen en eso, incluso Nagi ha logrado superar su concentración creyendo en esto. Entonces está la duda, ¿acaso no es él el protagonista? Y mientras piensa esto, Yukimiya le quita el balón, pero frente a él está Reo que lo detiene. Entonces Izagi suma a Reo a esta ecuación. Él también se cree protagonista, por eso puede mantener ese nivel de concentración. Para alcanzar el máximo nivel de concentración, sentirse como el protagonista es necesario. Esto es confirmado por Reo que le quita el balón a Yukimiya. Izagi piensa entonces que todos tienen un ideal de ser protagonista, como anotar, dar un pase o superar a alguien, ya que al fin y al cabo todos son humanos.
Todos son sus protagonistas personales. Este mundo está lleno de narrativas únicas, pero él, Isagi, quiere volver a ser el protagonista. Por eso no concretaron con Yukimiya. Él le pidió que sea un papel soporte en su historia y Yukimiya cuenta con la suya propia como protagonista. Isagi comprende su error, fue muy superficial. Debe recordar todo lo que vivió en Blue Lock. Todo fue una gran lucha de protagonistas. Isagi así encuentra la pieza que le faltaba, sentirse protagonista. Tomará el control de la metavisión e irá más allá de la misma metavisión y al mismo tiempo de todos ellos. Así logrará recobrar su protagonismo. Al mismo tiempo, Reo nota que ve cosas que antes no podía. Ve a todos, su propia metavisión, pero debe tratar de mantenerse así hasta el final. Ve a Chris corriendo en una buena posición, ve incluso a Chigiri en una posición perfecta. Las opciones de pases están ahí, pero solamente son peones para sacrificar. Él ya tiene una opción predestinada, el pase a Nagi, y Reo comienza a intentar llegar al área. Aún no, algunos metros más para eso, y un poco más al medio. Cuenta 5, 4, 3, 2, y el lugar es perfecto. Deja atrás a su perseguidor y el pase se ejecuta. Pero alguien interfiere. Desde el punto ciego, Isagi choca con el pase. Le dice a Reo que vio venir eso desde una milla de distancia. Isagi entendió que el ego de Reo se basa en darle el pase final a Nagi. Pero la pelota cae en otro crack, Chris Prince, que se alegra de recibir la pelota perdida, pero no tiene mucho tiempo para relajarse. Noel no ataca con una carga a su espalda para incomodarlo. Otro enfrentamiento entre el número 1 y el 2. Acto seguido, con el taco despeja el balón del poder de Chris, no sin antes intercambiar algunas palabras con su contrincante. Sin embargo, Chigiri intercepta el balón perdido, sabiendo que si aún tiene el balón en su poder, aún está la oportunidad del gol. Pero tampoco puede relajarse. Quien va a interceptarlo es Kurona, que le dice que no le dejará hacer lo mismo 3 veces. Antes de perder el balón, Chigiri opta por un pase. Quien lo recibe es Agi, que va en modo ataque y con ansias y confianzas de terminar este juego de una vez por todas. Pero Agi no está solo. Es interrumpido por Kaiser, que le dice que el telón no ha caído aún y que su final apesta, y por eso le demostrará uno mejor. Logra trabar el balón, no realiza el pase ni logra controlarlo, pero la pelota se eleva, un balón perdido que Gagamaru desde el arco mira como cae en alguien más, en Reo, que espera con ansias el balón y dice que incluso Dios está de su lado por la suerte que ha tenido. Por su parte, Gagamaru está listo para bloquear el tiro. El tiro de Reo sale con fuerza, mientras Gagamaru trata de usar sus ultra reflejos para estirarse e intentar tocar el balón. Parece que puede llegar a la pelota y la posibilidad de atajarla está ahí. Pero Nagi aparece para detener el balón con sus pies en el aire. Ante la sorpresa de Gagamaru, Nagi dice que el pase fue perfecto y le da 100 puntos. Reo incluso lo dice, era un pase, estúpido arquero. Gagamaru acepta que fue vencido, pero la jugada no termina ahí. Alguien dice que no son 100 puntos, son 0 puntos. Isagi interfiere gracias a su metavisión y le quita la pelota a Nagi con un control perfecto. Isagi no desaprovecha esta oportunidad para decirle a Nagi y Reo que ya se los había dicho, idiotas, no habrá más milagros para ustedes dos. Ni Nagi ni Reo lo pudieron ver venir. Reo se da cuenta de que pudo haber a través de sus movimientos de ellos dos, ya que cuando ambos protagonistas con la metavisión coinciden, una reacción química nace. Ese es el principio psicológico detrás de las reacciones químicas. Por esa razón, si analiza el egocentrismo de todos y puede calcular el lugar donde estos coinciden, entonces con esa información, Isagi podrá destrozar esos super goles milagrosos. Cuando queda menos de un minuto, Isagi sabe que una vez que haga eso, en el final quedará él como protagonista. Isagi cierra así la ofensiva de Nagi dejándolo completamente sin reacción, que ve a Isagi alejarse en un contraataque. Por otro lado, Isagi lo entiende, la pieza que necesita para ganar y marcar gol es jodidamente obvia, devorar el egocentrismo del adversario. Así logró defender y ahora debe utilizarlo en ataque, pero ve problemas, no encuentra la mejor manera de anotar, el campo se rompe frente a él. Las opciones que piensa, todos tienen una desventaja o una contra. Cuanto más intenta leer el futuro, menos se ve marcando. Piensa que es porque está demasiado lejos de la portería, entonces usará a Kurona como apoyo para llegar ahí. Pero las dudas siguen. Chris sigue esperando. Kunigami está esperando robar su gol. Demasiadas cosas que pueden salir mal. Sus posibilidades aumentarían si tuviera la velocidad de Chigiri, la capacidad de pase de Ness o la finalización de Kaiser. Todos estos pensamientos están en su cabeza. Isagi dice que carece de la capacidad física para utilizar la metavisión a su máxima potencia. En este momento se cree débil y desea en este momento
poder practicar más. Quien aparece frente a él es Reo, que nota que Izagi está luchando solo. Antes de seguir, debe pasarlo. Esto hace que Izagi siga en dudas, le falta egocentrismo, no lo puede ver, pero alguien va a su salvación. Noah, su maestro, le dice que se aliará con él. Ya se lo había dicho antes, se aliará con quien juegue con más lógica, y si pasa esto, entonces sus opciones van a aumentar. Le dijo a Izagi que debe ser creativo, y le pregunta, ahora, ¿qué es lo que ves? El campo se reconstruye, las opciones aparecen claras frente a los ojos de Izagi. Izagi le agradece a Noah y comienza a jugar entre ellos. Noah no se queda solamente con la acción, le pregunta si esas opciones se pueden conseguir de forma realista. Izagi le responde que sí, mientras pasan a Reo le pregunta si no hay pensamientos de deseos como no sé, e Izagi le dice que ninguno, pero al mismo tiempo ve tantas opciones que no puede elegir la mejor. Noah le dice que se deshaga del ruido innecesario, que es demasiado codicioso y debe racionalizar su proceso de pensamiento, debe pensar lógicamente. Le dice que no es Dios, que es lo que más deseas con todas sus fuerzas, y el deseo de Izagi es uno desde que empezó la Liga Neoegoísta: destruir a Kaiser. Ahí está su respuesta. Noah le pide que le muestre lo que tiene como egoísta, a lo que Izagi responde: sí, maestro. Izagi suma a Kurona a su ecuación, creando un tridente entre él mismo, Noah y por supuesto Kurona. Ellos decidirán este partido. Si bien los defensas los esperan y quieren detenerlos, las combinaciones entre Kurona, Izagi y Noah dejan en el piso no solamente a ellos, sino a Agi, que quiere participar, e incluso Chris quiere interponerse, pero Izagi pasa por detrás de él haciendo una combinación perfecta con su maestro. Incluso Kaiser y Ness aparecen para robar el balón, pero un pase rápido a Kurona deja sin efecto este intento. Se da cuenta de que este sentimiento de flow es distinto a cualquier otro. Esto es la magia del protagonista. El sentirse de esta manera es la clave para activar el flow. La fórmula es esa: encontrar el flow con compañeros y crear una reacción química potente. Inicia con sentirse protagonista, entrar en flow y crear una reacción química con flow entre varios. Izagi siente que puede devorar a cualquiera. Sin embargo, quien corre también tras ellos es Yukimiya, quien no puede creer que incluso Noah se haya unido a Izagi. Todo lo bueno que le pase a Izagi, todo eso es lo que él quiere. Si bien sabe que cuando Izagi le dijo que se una a él era un paso lógico y racional, Yukimiya no se quiere dejar llevar por lo lógico y racional. Si así fuera, debía haberse rendido hace tiempo. Su sueño es ser el mejor jugador del mundo. Es su única razón para vivir. El fútbol es su vida. Si se arrodilla ante él, su vida terminará. Y recuerda las palabras de Izagi persiguiéndolo: solo espera y tu preciosa fantasía se hundirá en el infierno. Pero en esto está su resolución. Si él quiere detener su sueño, no lo dejará. El único que irá al infierno serás tú, Izagi. 19 segundos quedan para que Noah se retire del campo y las jugadas se siguen produciendo. Los protagonistas no se detienen. Esta es la última oportunidad para jugar con Noah. Por otro lado, Yukimiya entiende que el juego se basa en Izagi, pero si lo devora y anota, él será el héroe. Así los dos egos chocan, Yukimiya queriendo derrotar a Izagi e Izagi queriendo destruir a Kaiser. Izagi continúa la ofensiva y sus oponentes lo notan. El número 11, Yoichi Izagi, está a un nivel diferente. Izagi quiere seguir combinando con Kurona, pero Kaiser se pone a su lado, diciéndole que su táctica de escalar el campo en un 2 contra 1 es muy aburrida y que es un payaso de mierda. Y cuando el pase de Kurona llega y Kaiser quiere interceptarlo, Noah lo hace primero. El aliado, el maestro, que le dice a Kaiser que el payaso de mierda es él. Al mismo tiempo, Izagi no desaprovecha un movimiento y sigue corriendo mientras Kaiser se queda congelado. Así, Izagi ha logrado superar el egocentrismo de Kaiser, yendo tras él y recibiendo el pase del mismo Noah. Izagi no se detiene, solo quedan 30 metros, aún está fuera de su rango, quedan solo 2 defensores. Sabe que Kunigami está en camino y podría usarlo como soporte, pero detrás de él aparece Chigiri diciéndole que no se olvide de su velocidad. Pero Izagi está muy confiado. Le pregunta de qué estás hablando. Con una pisada magistral deja la barrida de Chigiri completamente en ridículo. Izagi sintió el egocentrismo de Chigiri incluso antes de que llegara y se despide con un adiós princesa. Pero no es el único obstáculo. Nagi aparece frente a él y le dice que lo ha atrapado, pero no puede hacer nada. Todos los movimientos de Nagi, cualquier cosa que pueda hacer, están dentro de los cálculos de Izagi. Amaga un disparo y arroja un pase que Nagi no puede interceptar, pero la jugada no termina ahí. La pelota llega a Kurona y el pase va de nuevo. Izagi utiliza la espalda de Nagi para impulsarse y dejarlo atrás. Hasta luego, genio, le dice.
y solo queda un defensa para anotar. Pero alguien más se pone a su lado y desesperado por anotar, Yukimiya, que tiene pensado aplastar, matar y devorar a Izagi. Busca interceptar el pase de Kurona a Izagi, sabe que es más rápido que él, así podría anotar. Si logra llegar al balón antes, ganará. Está confiado, estuvo leyendo los movimientos de Izagi todo el tiempo y se prepara para usar su técnica y dejar a Izagi detrás impulsándose con sus manos. Pero no puede contra Izagi. Izagi mismo le dice excelente timing, idiota, y pasa por detrás de Yukimiya. Tú eres la pieza del rompecabezas que faltaba. Yukimiya se da cuenta de que no fue contra el balón, sino que fue al lugar opuesto al que se dirigía, llevándose la marca del defensa, ya que Yukimiya, haciendo el primer movimiento, se lleva la atención del defensor y su marca, dejando libre a Izagi, que tiene todo el espacio para atacar y esperar el pase. Lo usó como una carnada, pero no solo a él, sino a cada persona en el campo. Todos estuvieron danzando en la palma de su mano todo el tiempo. Yukimiya se da cuenta de que no hay manera de que pueda alcanzarlo. No hay Dios, no hay diablo, simplemente Izagi Yoichi, el egoísta. El pase de Kurona se produce hacia Izagi y mientras Yukimiya acepta que Izagi Yoichi es el jugador que podría cambiar el mundo, mientras tanto su fantasía se terminará desvaneciendo en la más absoluta oscuridad, olvidada para siempre. Yukimiya sí ha sido derrotado completamente. Pero no es el último jugador a vencer. Chris aparece persiguiéndolo, queriendo interceptar el pase de Kurona, diciéndole que aún no es suficiente. Pero Izagi sabe que el oponente del número 2 del mundo no es otro que el número 1, Noel Noah, que lo adelanta y lo cubre. Le dice que es el final de la línea y que estuvo detrás de él todo el tiempo. El pase sale limpio para Izagi, evitando la intercepción de Chris, que está listo para que la pieza final llegue y el clímax del momento se produzca. La pelota sigue su curso limpio hacia Izagi Yoichi, quien usó de peón incluso al número 1 del mundo. Ahí está el clímax, frente a él. Pero Kaiser aparece, intercepta al mismo Izagi haciéndole cuerpo, diciéndole que sabe qué es lo que tiene en la visión de su gol, que conoce su arma, el tiro directo, por lo que si se pone en la posición que está ahora, molestándolo, lo obliga a atrapar el balón, haciendo su tiro directo, su arma, totalmente inservible. Efectivamente, Izagi no puede ejecutar su tiro, sino que debe atrapar el balón. Así lo hace, tal como Kaiser dijo. Kaiser está orgulloso de sí mismo, le dice que mire atentamente cómo ha arruinado su clímax, pero Izagi está extrañamente tranquilo. Le dice que está todo perfecto. Si Kaiser no hubiera llegado, Izagi sería el protagonista, pero como ha venido, las cosas cambian. Y mientras pone el pie delante del balón, realiza un taco. La pelota va hacia atrás. El objetivo es alguien a quien puso en la oscuridad hace tiempo, alguien a quien Izagi resucitará desde la misma muerte. Yukimiya ve el balón ir hacia él. Ahora es el turno de Izagi de confrontar a Kaiser. Lo toma de la camiseta y le dice que podría haber imaginado este último pase. Aunque sea por una única vez, su desafío es destronarlo. Este pase, esta elección es su mejor pieza, lo que lo llevará al flow. Y finalmente le dice, ¿qué se siente ser solamente un payaso en mi historia? Esta es mi obra maestra. Kaiser no puede creer lo loco que está Izagi. Es el turno de Yukimiya de morir con su gol, de destruir a Izagi con esto. Incluso el mismo Izagi lo alienta para esto. Yukimiya está entre querer que se calle para siempre, no escucharlo, pero al mismo tiempo sabe que él mismo lo había matado, que es aquel que lo vio de entre todos. Solo Izagi pudo verlo. Yukimiya prepara su disparo y los pensamientos lo rodean. Morirá con su gol. Dios no nos da más de lo que podamos manejar. Izagi lo encontró, su sueño es volverse el número 1 del mundo. No dejará que Izagi decida su destino, este es su disparo. El disparo se produce con una clara resolución por parte de Yukimiya. No entregaré este ego ni siquiera al mismo Dios. El disparo va hacia el arco y la curva del balón supera al arquero, que no puede hacer nada. Quien puede prevenir esto es Reo, que va hacia la posición de donde cree caerá la pelota. Salta hacia el lugar para despejarlo y salvar el balón. Pero el balón viene con un efecto mortal y nuevo. El balón ya estaba bajando, pero comienza a girar. Cae de manera imprevisible, tal es así que sorprende a Reo y no puede conectarlo. Un disparo inspirado en el de Chris, incrementando la rotación oblicua de la pelota, haciéndola inalcanzable. La pelota pica y se clava como una espada y el rebote va directo al arco. Ha perforado la defensa de Reo y la estirada del arquero. La pelota se estrella contra la red. Y el 3-2 para el Bastard Munchen se decreta contra el Machine City. La victoria para el equipo de Izagi y Yukimiya por fin se ha producido. Lágrimas de emoción caen para Yukimiya e Izagi por fin puede sonreír. Hasta acá llega este partido que ha abarcado desde el capítulo 168 hasta este que es el 202. Espero les haya gustado y nos vemos el próximo partido.